Estamos entrevistando a Rebecca Hochbaum. Los entrevistadores son Marcelo Gornstein y Demian Ollenberg, el filmador Gustavo Werber. Estamos en la casa de la señora. El micrófono y cada vez que usted responde la pregunta. Bueno, para comenzar, ¿podría presentarse? Yo soy Rebecca Hochbaum. ¿Podría decirnos dónde y cuándo nació? Nací en Polonia, pueblo Parchev, ¿En qué año nació? en el año el 5 de diciembre del 1929. Bueno, ¿podría describirnos cómo era el lugar donde vivía? ¿Cómo? Si podría describirnos cómo era el lugar donde vivía. ¿Cómo era el pueblo? Y el pueblo vivían pocas familias y se vivía muy, muy humildemente. ¿Cómo era su vida en Europa? O sea, ¿cómo estaba compuesta su familia? ¿A qué se dedicaban sus padres? Y en Europa cada uno tenía su oficio y así se defendían la gente. Por ejemplo, sus padres de qué trabajaban. Mi papá era sastre. Y bueno, sobre sus estudios en Europa, ¿qué podría contarnos? Y yo vine a los 7 años a la Argentina. Bueno, ¿y recuerda sus juegos, pasatiempos que tenía en Europa? Me acuerdo como en el sueño. Bueno, usted dijo que llegó acá a los 7 años. ¿Cómo llegaron? Primero vino mi papá y después de 7 años lo trajo a mi mamá, mi hermano y yo, que era la más chica. En el año 36 vine. Y después de un año y medio, se trajo mi hermana mayor que tenía 12 años. ¿Podría contarnos por qué su papá decidió emigrar hacia Argentina? Y porque mi papá no le gustaba Polonia, porque ya se sentía el antisemitismo. Por eso, sin plata, sin nada, apenas tenía para el pasaje. Y aquí luchando hasta que pudo hacerse su sastrería, y de a poquito fuimos adelantando. ¿Qué trámites realizaron para venir a Argentina? O sea, ¿pudieron directamente entrar a Argentina? ¿Cómo fue? Directamente de Buenos Aires a Paraná, Entre Ríos. ¿Y cuando vinieron de Europa, pensaban venir acá o pasaron por otros lugares? Y nosotros viajamos un mes en un barco francés, Belle Isla se llamaba. Y bueno, paramos en varios puertos, por ejemplo, Portugal, Brasil, Uruguay. Paramos también en Londres, pero no sé, que había algún conflicto que no pudimos bajar a ver la ciudad. Bueno, ¿cuáles eran las expectativas de la familia cuando viajaron para acá? Expectativas en Argentina que tenían. ¿Cómo? ¿Cuáles eran las expectativas de la familia cuando viajaron para Argentina? ¿Qué era lo que querían? La familia que había quedado, por decir, por ejemplo. Cuando vinieron todos a Argentina. Y vivíamos muy humildemente en una casilla, mirá. Y después más adelante pusimos una pequeña tienda y sastrería. Y así fuimos luchando. ¿Y por qué eligieron Argentina y no otro país? Y porque mi padre tenía un primo acá, que tenía panadería. Y mi papá no le gustó Buenos Aires, le gustó la vida más tranquila acá. Cuando usted llegó al país, ¿se acuerda cuál fue su primera impresión? Y al principio no nos adaptamos al clima de acá. Mucho calor, y allá en Europa es un clima
Un verano templado, agradable. Pero gracias a mi papá nos hemos salvado de la guerra. Han matado todos nuestros familiares, Hitler, ni sobrino, ni nadie, nadie se salvó. ¿Usted recuerda cuando llegaron, dónde se instalaron? Acá en Paraná, Cuando llegaron a Argentina, los primeros días, ¿estuvieron en un hotel de inmigrantes o...? vivimos en un hotel de inmigrantes, una semana en Buenos Aires y después viajamos con un barco hasta Paraná. ¿Qué trámites realizó cuando vino a Argentina? Cuando vinieron, o sea, tuvieron muchos problemas con el papelerío, con todo, con los documentos. No, con eso no tuvimos problema. Bueno, ¿recibió alguna ayuda para instalarse? Nadie no nos ayudó. Ni siquiera papá no tenía plata para mandarme a la escuela Yiddish y no pude ir porque había que pagar. Bueno, entonces, ¿cómo fueron los primeros tiempos de vida en el país? ¿Estuvo cuánto tiempo en Buenos Aires estuvo? No, en Buenos Aires una semana nomás. Después vinimos directamente a Paraná. ¿Y en Paraná dónde se instaló? ¿Dónde se instaló? ¿Fue a una colonia? No, directo en la ciudad. ¿Pensaban quedarse definitivamente en el país o pensaban en algún momento volver a Europa? No. Primero, que no hemos tenido plata. Y segundo, si no hubiera habido guerra, nuestros familiares hubieran vivido, sí hubiéramos ido. Pero para ir a ver los malos recuerdos, no. Bueno, ¿cómo se arregló con el idioma acá? Porque usted hablaba en... ¿qué idioma? En Yiddish. ¿Cómo hizo para aprender el castellano? La verdad que fui a la escuela sin saber hablar castellano. Pero a medida que me estaban enseñando las primeras palabras, mamá, papá, fui aprendiendo a hablar. ¿Cuánto tiempo tardó en aprender más o menos el idioma? Pasé de grado, así que más o menos unos 6 meses. ¿Se vinculó durante el tiempo de su escuela con gente de la colectividad? Sí. Yo fui a la escuela Mariano Moreno 2 años y después me pasé para una escuela más cerca, la escuela Sarmiento. Y ahí terminé la primaria. Bueno, háblenos un poco de su familia y sus amistades. Ejemplo, aquí cómo estaba compuesta su familia. Mi familia hemos quedado muy poco. Tengo mi mamá, que está en Buenos Aires, tiene 94 años. Vive con una hermana mía. Tengo mi hermana mayor que vive en Buenos Aires y mi hermana menor que la cuida a mi mamá. Bueno, y se acuerda cuando vinieron, cuando recién se instalaron en Paraná, qué hacían las mujeres, los niños, trabajaban? Nosotros salíamos los domingos a una feria y papá confeccionaba pantalones, pijamas que aquel entonces se usaba y fuimos a vender. Entonces ya ganaba 12 pesos, ya teníamos para comer una semana. ¿Y recuerda más o menos cómo era la relación entre los niños y los adultos, igual que ahora, o cómo era el trato más o menos? Y ahora hay más vida actual. Acá, por ejemplo, yo quedé viuda, ya va a ser 9 años. Estoy con el Club de las Abuelas, que nos entrevistamos una vez a la semana, o se hace viaje, todos los domingos se hace té, hay espectáculos, y lo pasamos lindo. Bueno, ¿las casas donde vivió cómo eran al principio? Y no te digo, primero vivíamos en un salón chico,
papá dividió con una cortina y ahí teníamos el dormitorio, el comedor, todo eso. Pues en el año 39 nació mi hermana acá. Y después papá alquilamos una casa y con salón en calle Gualeguaychú y de a poquito íbamos progresando. Eh, ¿Y qué relaciones tenían con los vecinos? ¿Tenían vecinos? Tengo acá un vecino enfrente, la familia Flischwitz, muy buena gente. ¿Lo vieron antes también? No, antes vivíamos, no teníamos vecinos, una sola vecina irish. ¿Y cuáles eran las comidas que hacían habitualmente? Como ¿Cuáles eran las comidas que hacían habitualmente ustedes? y mamá que hacía comida irish, que filthy fish. Y en Europa era otra cosa, se comía comida kasher y la carne era muy cara, no comíamos carne. Únicamente los sábados se comía carne. ¿Y acá hacían comidas para días especiales de festejos? Ah. Para Pesach, para Yom Kippur, para todas las fiestas. La verdad que seguíamos los primeros años, seguíamos al pie de la letra con todas las festividades. Después después se casó mi hermana, vive en Buenos Aires, mi hermano y yo me casé, entonces seguimos las tradiciones. ¿Y qué festejaban generalmente la familia? ¿Hacían los festejos judíos de la religión y las fiestas patrias argentinas también? ¿Cómo se- Sí. Bueno, su educación, acá cómo fue. Hasta la primaria nomás. Después que terminé la primaria fui a aprender corte, confección y cosilla. Y bueno, le sirvió lo que aprendió en el colegio apenas fue. No, al secundario ya no podía ir yo, entonces me dediqué a la costura. ¿Y cómo se sentía en la escuela siendo inmigrante? Y la verdad que no sé cómo me costó adaptarme. ¿Cómo era la relación con sus compañeros? Porque como no sabía el idioma, no podía hablar con nadie hasta que fui aprendiendo. ¿Había en la escuela más inmigrantes o era la única usted? Yo era la única. ¿Y durante las fiestas patrias argentinas cómo se sentía? Sí, extrañábamos mucho a Europa, porque allá se vivía una verdadera eh, vida yiddish. ¿Y fue a alguna institución educativa vinculada con la colectividad? Como, ¿Fue a alguna institución judía usted? y acá sí, a la sociedad israelita. ¿Podría contarnos qué actividades hacía? Sí, para las fiestas siempre íbamos. ¿Iba solamente para las fiestas? Y sí, ¿Y quiénes asistían a esa institución? y por ejemplo, Pesach, festejábamos en la sociedad, íbamos, y después cuando hay algunas conferencias, ¿Y se sentía bien en ese lugar? y nos costó adaptarnos. Bueno, usted nos contó que se casó, tuvo hijos. ¿Quién es de mi hermana? Usted. Yo. Sí, yo me casé en el año 56 y tengo dos hijos. Una hija que vive en Australia hace 10 años y el otro hijo acá que está en víspera para irse a Israel. ¿Cómo fue la educación de sus hijos?
Y fueron unos años en la escuela Yiddish y después ya empezaron secundario, abandonó, porque había que ir a Sevilla a estudiar. ¿No recibieron educación judaica sus hijos? Sí, Pero iban a una escuela normal, no a un shule. mi hijo fue, por ejemplo, hasta tercer grado y mi hija fue al jardín infante y después ella prefirió ir a inglés y se recibió y después trabajó y estudió, ella es profesora de biología. Bueno, y ella se fue por 2 meses a Israel y se quedó un año. Le ha gustado y ahí se conoció con el novio que actualmente vive en Australia. ¿Sus hijos estuvieron vinculados a alguna institución judía? Sí. ¿A cuáles, por ejemplo? ¿Cómo te puedo decir? Bueno, hablemos del trabajo. Cuando vinieron a Argentina, sus padres se dedicaban a confección. En Europa tenían el mismo trabajo, siguieron haciendo lo mismo. Desastre nomás. ¿Trabajaban los dos o solamente su padre? Padre nomás. ¿Y qué trabajos tuvieron? ¿Ese solo o tuvieron algún otro? Y en Europa trabajaba desastre y ganaba bien, pero papá vio que hay mucho antisemitismo, ya se hablaba de guerra y así, entonces prefirió venirse a la Argentina. Y aquí luchó bastante, si no tenía ni plata para comprarse una máquina de coser, hasta vendía tortas, mira. Bueno, ¿y ese trabajo tenía alguna relación con lo que hacían otros inmigrantes que también habían venido, la colectividad? O sea, los otros inmigrantes, ¿qué tipo de trabajos tenían? ¿El mismo? Éramos paisanos de la misma ciudad que vivían en Buenos Aires y trabajaban de sastre. Sastre o tabaltero, zapatero, Y por ejemplo, ¿su padre trabajó para alguien o trabajaba por él solo? por su cuenta siempre. Bueno, y al final su familia pudo progresar como fruto del trabajo de sus padres. ¿Le sirvió el trabajo? Y con eso se pudo vivir. ¿Y cuando usted empezó a trabajar, lo hizo en una actividad que tenía relación con la de sus padres? ¿Algo que tenía que ver con la sastrería? Sí, yo trabajaba y por lo menos me tenía para vestirme. Y pasó por varios trabajos. Y yo no. Bueno, ¿cómo era la vida de los inmigrantes en Buenos Aires? ¿Qué pensaba el resto de la gente de los inmigrantes? Y sé muy poco porque enseguida nos vinimos a Paraná. Pero se luchaba y se vivía mejor que en Polonia. Acá la mayoría de la gente era inmigrantes, la mayoría de la gente era propia de acá. No, 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 no. Acá la gente, la mayoría vivían en el campo y había menos familia que ahora, ¿no? ¿Usted se nacionalizó Argentina? Sí. ¿Lo hizo por algún motivo en especial? Yo me hice natural en el año 73. Bueno, usted estuvo relacionada con la Sociedad Israelita de acá de Paraná, ¿no?
¿Por qué motivo se relacionó con con esa institución? que somos judíos. ¿Era la única que había? ¿Era la única institución judía que había? Había la Yiddish y la sefaradí. ¿Y qué actividades desarrollaba en la institución? ¿Iba solamente para las fiestas o hacía algo más? Y yo concurría, después había movimiento sionista, entonces nos reuníamos días de semana, una vez por semana, los domingos íbamos afuera a comer un asado. Le aportó, De mis amigas han emigrado a Israel. ser miembro de esa institución le trajo amigos o cosas en especial. Y sí, tenía muy buenos amigos, la verdad. ¿Ocupó algún cargo directivo en la institución? No, ¿Y sigue siendo miembro de ella todavía? ¿cómo? ¿Sigue siendo miembro todavía de la institución? Y ahora se fue borrando, la verdad. Muchos amigos se fueron a Israel y gracias ahora que se ha hecho en los clubes de las abuelas, ya tenemos actividades. Sus hijos fueron miembros de la misma institución, ¿no? ¿Por qué? Y porque son judías. ¿Y qué les aportó ser miembros de la institución? Y mi hijo, en la época de él ya no había no habían venido más reuniones, me refiero, como, como yo lo pasé, no lo pasó mi hijo, porque después se borraron, no venían más chelías y es una lástima que no pudieron concurrir. Bueno, como para ir terminando, ¿podría hacer una valoración general de su experiencia como inmigrante? ¿Una cosa que agregar? Y mira, digo gracias a Dios que hemos venido a la Argentina, así nos salvamos la vida, si no hubiéramos estado muertos más de 50 años. Bueno, en resumen, ¿cómo le fue en Argentina? ¿Puede decir que le fue bien? Y no tan bien porque papá vino con lo justo para el viaje, nada más. Y fue luchando hasta que después se hizo una tienda y íbamos adelantando. Después papá compró una casa propia con un salón. Le agradecemos toda la información que nos dio. ¿No tiene nada más que agregar? 12 de julio, en la entrevistada de Rebeca Hochbaum, los entrevistadores Marcelo Gornstein y Demian Ollenberg y el filmador Gustavo Werber.
Hola, para comenzar la entrevista nos gustaría que usted se presente, nos diga cómo se llama, dónde nació, cuándo nació. Cuando vine acá, ¿Cuándo nació? el 6 de octubre del 1918. ¿Y cómo se llama usted? Así empezamos. Que se presente, que haga una presentación de usted, cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Usted podría presentarse? Decir... Yo soy Felix Treider, nacido en Alemania el año 1918. Fui a la escuela, me eduqué en Alemania y a los 18 años me vine acá a la Argentina. Me vine por el antisemitismo que en ese momento reinaba en Alemania. Acá llegué fines del año 1936 y llegué a la Argentina y me fui a la colonia, no me acuerdo cómo se llama, pero está a 6 kilómetros de Villa Clara. Ahí estuve en la casa de un señor Stern. Estuve un año y aprendí la agricultura. Yo era un muchacho de la ciudad y conocía poco de esto, pero como era joven y sano, en un año aprendí todo. Y me arrendaron un campo en Colonia Paiticú, cerca de Alcaraz, a 3 leguas de Alcaraz. Ahí después vino mi papá y mi mamá y nos instalamos ahí. Trabajamos y progresamos. ¿Qué se acuerda de su vida en Europa, en Alemania? Y yo me eduqué en Alemania, fui a la escuela en Alemania. Y en Alemania en aquel tiempo, los años 20, había poco antisemitismo. Hasta que llegó Hitler al poder. Hasta los mismos judíos no creían que esto iba a ser para tanto, pero después nos dimos cuenta y nos venimos a Argentina. Ajá. ¿Nos puede contar cómo estaba compuesta su familia en Europa? Sí. Yo, mi papá, mi mamá y una hermana mía que emigró a Israel. En este momento todavía está en Israel, en el Kibbutz Elón, cerca de la frontera con el Líbano. ¿Puede contarnos sobre sus estudios en Alemania? Sí, yo fui a la escuela primaria y después a la secundaria, hasta el año 34. Nos salimos de la escuela porque teníamos necesidad de trabajar. Por el asunto del antisemitismo, mi papá ganaba poco y nosotros, mi hermana y yo, nos pusimos a trabajar. ¿La escuela a la que usted iba era judía o...? No, era una escuela católica. Éramos cinco chicos judíos en el pueblo. Y luego usted emigró por el antisemitismo, ¿verdad? ¿Cómo hicieron para emigrar? Y había una campaña de la Jewish colonización en Alemania. Y nosotros nos parecía oportuno hacernos inscribir ahí y logramos venir a la Argentina. ¿Qué trámites realizaron? Yo no me acuerdo, se hizo mi papá. Y del viaje. Vinimos en un barco alemán. Hicimos la travesía en 3 semanas que demoró el viaje. ¿Y por De qué, Hamburgo hasta Buenos Aires. y por qué lugares pasó el barco? ¿Cómo? ¿Por qué lugares pasó el barco? El barco por Lisboa, después atracó en Brasil, de ahí vino a Montevideo, y de Montevideo acá a la Argentina. ¿Por qué eligieron Argentina? ¿Tenían otras alternativas para elegir? ¿Para qué? Ustedes eligieron Argentina, ¿verdad? Su padre Si eligió no Argentina. teníamos otra había. oportunidad. ¿Y qué sabían de Argentina? No sabíamos poco. Yo me acuerdo cuando
Porque yo fui primero a la Argentina, un año antes que yo tenía un tío que vivía a 100 kilómetros. Cuando se enteró que yo iba a ir a la Argentina, él vino de norte me acuerdo cuando entró en la casa y me dijo, vos querés ir a la Argentina, y si vos sabés lo que es Argentina, me dijo que allá hay langostas que comen todo, y hay indios que matan a toda la gente. Pero yo no me dejé asustar y me vine igual. ¿Recuerda cómo fueron los días previos antes de salir para Argentina? Y sí, hicimos un curso en Alemania de agricultura para los muchachos como yo que eran de la ciudad antes de venir a Argentina. ¿Qué venían otra gente judía con usted o No, los aspirantes de ir a la Argentina. y del idioma estudiaron algo En allá? alemán, En Alemania. era en Alemania. Sí. Pero- No, el idioma no nos enseñaron nada. Argentina, ¿cuál fue su primera impresión? Y yo era un muchacho joven, tenía 18 años, tenía ánimo. Y nos mandaron los representantes de la ICA nos mandaron a Villa Clara. Ajá. ¿Qué trámites realizó? Cuando arribó, ¿qué trámites realizó? Pero no me acuerdo, No. hace tantos años. Estuvimos una semana en la inmigración. Y de ahí nos embarcamos enseguida al campo. ¿Y sus padres cuánto tiempo después vinieron? Un año. Después de un año vinieron mis padres. Usted ya había aprendido la... Ellos no, yo había aprendido. Yo ya hablaba castellano, en un año ya hablaba bastante. ¿Y vinieron sus padres solos o vino alguien? Solo. Mi hermana se fue a ir En la misma época. Sí. Usted me contó que se instaló con su tío, ¿verdad? Cuando llegaron sus padres, ¿a dónde se instaló? Cuando vinieron mis padres, Claro. yo ya estaba en la colonia. Ah, ya está en la Sí. colonia. Y ahí se vinculó con alguna institución, No, ¿no? ahí vinieron, empezamos a trabajar, teníamos que comer, teníamos que... Y una pregunta, ¿por qué fue que ustedes decidieron venir a la Argentina y su hermana se fue a Israel? ¿Por qué usted decidió venir a Argentina? Sus padres decidieron venir a Argentina, pero su hermana se fue a Israel. Mi hermana se escapó con un grupo, ella también tenía que venir a la Argentina. Se escapó con un grupo de jóvenes que fueron a Israel. Y siguió manteniendo contacto con su hermana. Sí, yo fui 2 veces a Israel a verla. Bueno, siguiendo con sus primeros años acá, usted estuvo un año en la colonia, usted estuvo un año aprendiendo. Después Sí. cuando llegaron sus padres, ¿cómo siguió la vida de Vinieron mis ustedes? padres, yo ya estaba en la colonia. Sí, ¿y cómo se metieron ellos? ¿Qué hacían? Yo trabajaba, mi padre, mi mamá, mi papá se podía. Mi papá falleció a los 5 años que estuvo él fallecido. Y ahí se empezó a vincular con gente judía, ¿no? Sí, hicimos una vida. En la colonia había como 25 familias instaladas, colonos. Nos juntamos, la juventud, hicimos un club deportivo y cultural, teníamos un equipo de fútbol. Jugamos con todos los pueblos, con los de vóley, con Alcaraz. Teníamos las camisetas de Rosario Central. ¿Y cómo se llamaba el club? ¿Se acuerda? Club Deportivo Paiticú. Y Bueno, Jugamos con los italianos, con los rusos. en Europa, ¿usted le quedó familia? ¿En Europa?
aniquilaron, no, Sí. murieron todos. Ajá. Y cuando Algunos se fueron ahí tengo algunos parientes. y siguió vinculado a su familia, siguió vinculado a sus familiares que fueron a Norteamérica. Sí, una vez fui, vi algunos primos. Ujú. Cuando se instaló, ¿cómo estaba compuesta su familia? Cuando nos instalamos en el campo, Sí. y estaba mi papá y yo nomás. Trabajamos, yo trabajé mucho. Pero siempre teníamos tiempo de juntarnos de noche toda la juventud a bailar, a hacer gimnasia, a hacer deporte. Teníamos una cancha de fútbol, todavía están los arcos acá en la colonia. Y había otra gente que no era judía ahí en la colonia. Sí, primero nos vieron todos con desconfianza, los italianos, los españoles, los colonos que estaban en la dispersa alrededor. Después vino otro, después vinieron todos juntos con nosotros. Y no había problemas. No. Y usted estuvo 20... ¿Cuántos años estuvo en esa colonia? Sí, como 25 años estuve en el campo. Y Y yo dejé el campo, no porque me iba mal, a mí me iba muy bien, pero yo ya me casé, en este tiempo tenía dos hijos que iban a la escuela, había una escuelita, pero había primer y segundo grado nomás. Entonces mi hijo no, estábamos lejos del pueblo, a 3 leguas. Y yo quería que aprendan algo y que no sean analfabetas. Y me fui. ¿Y a su esposa cómo la conoció? Y la conocí en la colonia. ¿Y Me casé a los 22 años. se acuerda del casamiento, cómo fue? Sí, con el rabino, con la jupe, con todos los ingredientes. Yo era secretario de la cooperadora de la escuela del Estado. Porque yo era el que más bien mejor castellano hablaba. Esa ¿qué? A ver. Está bien. ¿Y esa cooperadora a qué se dedicaba? La cooperadora esa era para ayudar a todos los chicos. Comprábamos cuadernos, alpargatas para darle a los chicos pobres. En las colonias, en la colonia donde esto estuvo, ¿a qué se dedicaban las mujeres? Las mujeres trabajaban en el campo también. También. Ujú. ¿Junto a los hombres? Sí. En muchos casos sí. ¿Y cómo era el trato de los adultos hacia los niños? El trato De los adultos hacia los niños. era bueno, muy bueno. ¿Y qué actitud tenían? Perdón. Nos mandamos a la escuela, había una escuela, hasta una escuela hebrea. ¿Y cómo se había formado? ¿Esa escuela hebrea cómo se creó? Y nosotros trajimos una vez por semana un maestro. ¿Ya? Bueno. ¿Usted, después de que se fue de esa colonia, hacia dónde fue? Acá para Paraná. Acá a Paraná. ¿Y cómo se instaló acá? ¿Cómo se conectó con la colectividad judía acá y cómo...? Sí, yo compré un negocio, me fue bien, me asocié con la Asociación Israelita de Paraná. ¿Y a qué se dedicaba la Asociación Israelita acá en Paraná? ¿Qué hacían ahí? Y practiqué deportes. Ujú. ¿Y cómo era su relación con los vecinos? ¿Cómo era su relación con los vecinos Bueno, Acá en Paraná. aquí en Paraná? acá en Paraná. Sí. Muy bueno. Nunca peleé con nadie. Y así por ser judío no... No, hasta hoy. Y sus hijos acá empezaron a ir al colegio entonces. Acá, fueron acá. Acá. Sí. ¿Y a qué colegio fueron? Y a la secundaria, primero a la primaria, después a la secundaria, se recibieron. Y, Uno es médico, dos son ingenieros.
hicieron la secundaria y la primaria. Tenían Acá hebreo, también. educación judía. También, Y tanto en la casa de sus padres en la colonia como en la casa de Paraná, ¿respetaban las fiestas judías? sí. Bueno, yo soy un tipo, yo nunca era muy religioso, pero siempre participé en y apoyé a la sociedad israelita de Paraná. ¿Qué festejos se realizaban en la familia? ¿Cuáles eran los principales festejos que se hacían en la familia? Acá, de la colectividad judía, No, no, en su familia, tanto en la colonia como en Paraná, ¿cuáles eran los principales festejos? y el nacimiento de los hijos. Y sus hijos, aparte de la escuela en la que estudiaban la cultura hebrea, ¿se fueron a alguna otra asociación también judía? No, son todos socios de la asociación acá. ¿Cómo es que funciona acá todo eso? Ya son grandes, ya tienen 50, el mayor tiene 56 años, yo tengo 79, ¿Viven acá? sí, acá. Y- Uno está en Rosario, el último, el que tengo con él. Ah, usted se volvió a casar. Yo tengo, claro. ¿Y dónde conoció a su segunda esposa? La segunda, Sí, acá en Paraná. acá en Paraná. Y también está en la colectividad de ella. Ella no es judía. Ah, no es judía. No, Ah, ¿y cómo la conoció? ¿para qué quieren saber eso? No. Si no lo quiere contar, no hay problema. Bueno, yo tenía un comercio y ella me vino a comprar. Está bien, si no quiere nada. Sigamos. Bueno, cuando llegó acá a Paraná, usted se puso un comercio. ¿Y cómo lo consiguió? ¿Cómo pudo? Y era un comercio que ya funcionaba. Yo lo compré, lo seguí, me fue bien. ¿De qué era ese comercio? Era de ramo general. Yo no entendía nada de comercio cuando yo agarré este comercio, pero Y, yo tenía 40 años, 38 años, y me fui a jugar al fútbol con los muchachos del barrio, y así los conocía a todos, me venían a comprar. y su negocio tenía alguna relación con otros negocios de la colectividad judía? ¿O? No, ninguna. No, era cosa mía nomás. ¿Y cómo era el trabajo en esa época? ¿Qué trabajo? ¿Cómo era? ¿Cómo explicarle? El Por trabajo ejemplo, del comercio, como cualquier comercio, se compra mercadería y se vende, ¿no? Usted, cuando llegaba gente a Paraná o a la colonia, Sí. ¿cómo se la recibía? Cuando llegaba gente nueva, usted por ahí había estado un tiempo en un lugar y llegaba gente nueva, judía. No, cuando llegué a la colonia me dediqué al trabajo. Después si llegaba a la gente que no se le daba ninguna ayuda, no. Sí, o no. A la gente que llegaba a la colonia, Sí. la gente que ya estaba establecida, ¿cómo la percibía? Como lo recibí, como amigos, nos conocimos, nos dimos la mano, nada más. Bueno, si usted tendría que hacer una valorización de cómo fue su experiencia acá en Argentina. Muy buena.
Estamos agradecidos a la Argentina que nos acogieron. Hicimos nuestra vida acá, ¿Y alguna nacieron nuestros hijos. ¿Y alguna vez pensó en dejar Argentina e ir, por ejemplo, a Israel? No, yo no pienso en eso. Yo tengo a mi hermana allá, la visito, pienso ir otra vez. Bueno, ¿desea agregar algo? ¿Mm? ¿Desea agregar algo? No, ¿No? No. Bueno, no, le agradecemos mucho. terminamos. Sí. Bueno, hoy es 13 de julio, estamos en Paraná, Entre Ríos, para hacer una entrevista al señor Félix Trader. Entrevistaron Julián Medina Gustavo Werber. y la filmación fue de Ariel Ver.